Tercer y último mensaje, ¿qué hacer por la patria? ¿Qué hacer por el pueblo con el cual convivo? Sería una traducción más adecuada a lo que estamos viviendo. Y habíamos leído lo que Jeremías le dice al pueblo de Israel. Vamos a leer solamente, ya lo sabemos de memoria, así que vamos a leer los últimos 4 versículos, eso que en esta mañana, o sobre lo que vamos en esta mañana a meditar. Capítulo 7, versículo 11, voy a leer igual, 12, 13, 14 y 15. Voy a leer un versículo más. Jeremías está hablando del templo y dice, es cueva de ladrones, delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Y aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andá ahora a mi lugar en Sión, donde hice morada mi nombre, donde hice morar mi nombre, al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Hacemos un pequeño repaso por los que por ahí están hoy por primera vez y entonces es un poco descolgado. Lo primero que habíamos visto era que el profeta Jeremías le está hablando al pueblo de Israel y anunció este mensaje en un tiempo en que el pueblo vivía lejos de la voluntad de Dios. Ellos los padres habían tenido un pacto con Dios. Y acá voy a decir algo, que me lo preguntaron el otro día, entonces ahora me acordé, lo voy a decir. Algunos predican que uno puede hacer pacto con Dios, y eso no es bíblico. Lo podrán escuchar aún de púlpitos evangélicos. Yo no hago pacto con Dios. A lo sumo puedo decir que Dios se digna a hacer pacto conmigo o con el hombre. Y esto lo marco porque, yo hago pacto, yo no. El pacto siempre viene del superior al inferior. Y si yo hago pacto con Dios, estoy poniéndome en un plano superior a Dios. Es Dios que en su misericordia y en su buena voluntad hace pacto con el hombre. Y acá queda clarito, yo hice pacto con vuestros padres. Pero ustedes lo quebraron. Es decir, que rompieron esa buena voluntad que yo, dice Dios, desde los cielos bajé al hombre. Bajé a este pueblo. Y entonces, como rompieron el consejo de Dios, como no obedecieron el consejo de Dios, eso es romper el pacto. Dios, a través de Jeremías, hace una apelación al pueblo. Y 3 cosas el profeta anuncia al pueblo. Él hace una apelación a la conciencia, hace una apelación a la razón. Y por último, vamos a ver en esta mañana, hace una apelación a la historia. Apelar a la conciencia, él les mostró, y ya lo vimos 2 domingos atrás, que su conducta estaba lejos de la práctica de la justicia.
Ellos no practicaban ni la justicia legal, ni la justicia social, ni la justicia espiritual. Ellos estaban rompiendo ese pacto y habían tomado la ley de Dios y habían hecho con la ley de Dios como ellos querían. Y decíamos en la parte práctica, los argentinos somos iguales. Estamos llenos de leyes. No falta que el Congreso siga legislando una nueva ley. El tema que los argentinos tenemos es el mismo problema que había o que existía en el pueblo de Israel en aquel entonces. Y yo empecé diciendo un dicho y lo terminaron ustedes. Hecha la ley, se la saben bien, ¿eh? Ese es el problema. No la ley, sino la trampa que en nuestro pecar, en nuestro obstinado resistir a la voluntad de Dios, vivimos cada día. Lo segundo, dije que él había apelado también a la razón. Y entonces él le muestra cómo ellos permanentemente, repetitivamente, ellos vivían en lo absurdo de la desobediencia. Al no cumplir el pacto, al no cumplir con la voz de Dios que mandó la ley a través de Moisés, y ellos reemplazaron las tablas de la ley, que las tenían guardaditas en el arca, y a la cual le prendían incienso todos los días, o quemaban incienso y prendían la llama ardiente todos los días hasta para que no se apagara. Cuidaban el detalle religioso, cuidaban lo exterior, y entonces decíamos que ellos vivían una religión falsa. Tal vez con una muy buena doctrina, una doctrina de lo mejor, porque ellos sabían de la ley y de Dios. Pero el problema no estaba en la buena teología, sino en la ética que ellos aplicaban de esa teología que conocían. Y entonces su ética y su moral no coincidía con la religión que ellos decían que vivían. Y entonces habían creado una religión, decíamos, como si fuese una cortina de humo, para tapar y ocultar el pecado que ellos practicaban. Por eso él les tiene que decir: cueva de ladrones, han hecho o es hoy mi templo. El templo donde dicen ustedes que yo moro, que yo habito. El templo que Salomón construyó para gloria y para mostrar al pueblo que yo estoy en el pacto y cumpliendo el pacto al cual los llamé. Es decir, dos apelaciones. Y hoy tenemos la tercera apelación que el profeta les muestra al pueblo. Yo quisiera decir algunas cositas antes. La tengo acá y no la puedo dejar de decir. ¿Vieron? Es así. Realidades de nuestro pueblo, que muchas veces hasta lo compartimos y lo decimos y no nos damos cuenta que simplemente es cortina de humo y mentira que a veces nos creemos. Ellos pensaban que porque tenían el templo, Dios estaba en el templo. Y entonces, como Dios estaba en el templo, nada les podía pasar. Y así vivían de espaldas al templo, es decir, a Dios. Ahora, hay una frase que los argentinos la tenemos y lo peor es que nos las creemos. Nosotros creemos que Dios es argentino. Desmiéntanmelo, por todos lados, y cuando juega la selección ni te cuento, ahora va a jugar Central, pero bueno, ahí sonamos. Dios es argentino. Es una frase que no la podemos sacar de nuestra cabeza, pero es una frase mentirosa que nos hemos fabricado los argentinos
Esa y otras cosas como que la mejor carne es la argentina. Me van a matar los carniceros, pero no importa. Que nosotros solamente fabricamos el mejor dulce de leche. Resulta que yo el otro día fui a Brasil, el anteaño pasado, he comido dulce de leche brasileño y me llevo unos cuantos tarritos para casa. Y ella es catadora de dulce de leche. Creemos no solamente esto, sino que no hay como Fangio, como Monzón y como Maradona. Es decir, que nos autocreemos cosas que en realidad pueden ser buenas, pero no son las únicas. Y lo peor es que a veces creemos ciertas frases y eslogan que los gobiernos nos ponen para mentirnos y engañarnos. Hay una triste frase en un triste momento de la Argentina, no quiero hablar de política, pero tengo que decirlo, que decía: los argentinos somos derechos y humanos. Triste, ¿no? Década del 70. ¿Saben? Hoy hay una parecida. Argentina, un país con buena gente. ¿Cuántas veces creemos las mentiras que Satanás tira en nuestras mentes? Y creemos que eso es así. Y yo no estoy tirando malas ondas, porque alguno habrá pensado así ya. Yo no estoy hablando de que el argentino es malo ni peor que ninguno. En el mundo es así. Porque aquellos que dejan el pacto con Dios no son buenos. Porque solamente, y los que están con Dios son buenos porque Dios hace la obra. Y el que es bueno es Dios, no el hombre. Nosotros, a pesar de que vivimos de frente y en la presencia de Dios por decisión personal, porque hemos aceptado el pacto de Jesucristo en la cruz, igual tenemos que reconocer que muchas veces vivimos en el error y muchas veces también caemos en el pecado. Por eso es que esta apelación no es solamente a los que están sin Cristo. Esta apelación del profeta Jeremías es más oportuna para los que decimos que estamos con Cristo. Porque aquellos que están sin Cristo no tienen la responsabilidad que tenemos nosotros. Y entonces, de la misma manera que el pueblo de Israel, a veces tenemos una religión en la cual o detrás de la cual nos escondemos y mostramos, pero no vivimos. Jeremías hace una apelación a la historia. Y yo quisiera hacer una apelación a la historia en esta mañana. En los versículos de 12 al 15, como hemos leído, Jeremías nos recuerda la historia en el pueblo de Israel. Él en el versículo 12 dice claramente: vayan ahora al santuario de Silo, donde me adoraron al principio, y vean cómo destruí ese santuario por causa de vosotros. Los que conocen el Antiguo Testamento sabrán de lo que está hablando aquí el profeta. Cuando el pueblo de Israel tomó la tierra que Dios le había prometido, con Josué a la cabeza, instalaron en Silo el centro donde depositaron el arca. ¿Qué era el arca? Bueno, el arca era, ya dije, lo que tenía dentro y representaba o mostraba la presencia de Dios en ese lugar. Y entonces ellos creían que porque estaba el arca y estaba la presencia de Dios y nada les podía pasar. De tal manera que en una oportunidad, y allí levantaron un tabernáculo para depositar el arca, el templo, el lugar donde Ana, la madre del último profeta, el último juez y el primer profeta, en algún sentido escritor, aquel que fue la bisagra entre los jueces y el reino en Israel, lloró y Dios la bendijo y le prometió a el hijo, que fue Samuel. Y entonces ellos en un momento fueron a la guerra contra sus enemigos los filisteos.
vivían de cualquier manera. A Dios, y sí, creemos que hay un Jehová, pero ni sabemos lo que dice ni lo que reclama. Y entonces tenían ritos. Y ellos creían que porque estaba el arca eran invencibles. Y fueron a pelear contra sus enemigos y perdieron. Y entonces volvieron y dijeron, claro, ¿cómo no vamos a perder si no llevamos el arca? Idolatría. Y entonces llevaron el arca y le pegaron una paliza peor. Y encima le robaron el arca y le destruyeron el tabernáculo y destruyeron Silo. Y entonces acá el Señor le está diciendo al pueblo que tenga historia, porque no fueron los filisteos, sino fue Él, al ver la conducta de su pueblo que destruyó Silo. Ese desastre que sufrió el pueblo no fue porque los filisteos eran más, sino porque Dios los había abandonado, porque ellos habían roto el pacto. Y esto lo vemos en el Salmo 78, cómo lo describe, y dice el Salmo 78 en el versículo 60 y 61, por eso Dios, dice, abandonó Silo, que era donde vivían Él en este mundo, porque su presencia estaba allí, y dejó que el cofre, es decir, el arca del pacto, que era el símbolo de su presencia y de su poder, cayera en manos de los enemigos. Así es que las ruinas de Silo hablaban por sí mismas. Ellas eran prueba elocuente de la falsedad religiosa que enseñaban que Dios permanecía y permanecería atado a un edificio terrenal o a un cofre. No quiero hablar cuando besamos la medallita. Cada uno piense. Y entonces ellos creían que iban a estar seguros, sin importar cuál era su estado moral y ético en el que vivieran. Ante esta manipulación religiosa, el profeta dice, Dios no está obligado a vivir atado a su religión. Miren lo que pasó en Silo hace 5 siglos atrás. Y cómo el Señor permitió que ese lugar que ellos creían que era santo, porque ellos pensaban que Dios habitaba allí, porque ellos, vaya a saber, se la creían como nosotros los argentinos, que eran gente buena y derecha. Y Dios los entregó en manos de sus enemigos. Pero si esto no les basta, dice Jeremías, y entonces les recuerda otro hecho. El reino se había dividido hacía 200 años en dos. Los que estaban en el sur, que era el reino de Judá, y los que estaban en el norte, que eran las 10 tribus, el reino de Israel, a la muerte de Salomón. Y entonces él también le recuerda qué le había pasado al reino del norte. El reino del norte había abandonado el pacto con Dios. Y entonces en el 722 a.C. llegan los asirios y destruyen Samaria y se lleva cautivo al reino del norte. 10 tribus desaparecieron y los que quedaron se mezclaron con los pobladores del lugar y de allí nacieron los samaritanos, aquellos a los cuales en la época de Jesús los judíos del sur, para pasar a Galilea, daban toda una vuelta para no encontrarse con los samaritanos. Bueno, miren lo que le dice en el versículo 15. Los voy a expulsar, dice, de mi presencia. Así como expulsé a todos sus hermanos, los descendientes de Efraín. Efraín viene a representar estas tribus del norte. Los voy a expulsar de la misma manera que expulsé a sus hermanos del norte. Y lo peor es que en Jeremías capítulo 3, versículo 11, hay una palabra durísima de Dios para el pueblo de Israel. Y le dice, la apóstata
Israel, es decir, el reino del norte, la apóstata. Fíjate si yo en esta mañana a ustedes les digo, ustedes son todos unos apóstatas, me apedrean como a Jeremías, por eso no digo nada. Era al pueblo del norte. La apóstata Israel ha resultado, dice, ser más justa que la infiel Judá. O sea que mejor que le diga apóstate y no Judá. ¿Entienden, no? Por lo menos son mejor a lo que había llegado el pueblo de Dios. La denigración en la ética, en la moral, en la sujeción, en ser obedientes. Y Dios no puede ser burlado. Él no puede soportar que a sabiendas hagamos las cosas que Él no aprueba. Así vivía el pueblo de Israel y muchas veces así hoy vive el que se dice pueblo de Dios. Por eso haríamos muy bien nosotros en estudiar un poquito nuestra propia historia. Es que parece que los argentinos no hemos aprendido. Y saben, yo veo cómo se favorece al violador. Y entonces en vez de ponerlo en la cárcel, le damos el beneficio de que pueda salir. Cómo premiamos a aquellos que estafan y roban y los ponemos para que muchas veces estén por encima de nosotros. Cómo vivimos mostrando que no solamente aprobamos o no solamente permitimos, sino que aprobamos al que peca deliberadamente. Así vivimos los argentinos. Ahora nosotros creemos que como religiosos las cosas las arreglamos, ¿saben cómo? Haciendo grandes campañas de fe. Pero digo, no estoy hablando en contra de eso, pero entiendan lo que yo quiero decir. Concentraciones religiosas de fe y milagros. Y entonces ponemos pancartas, vengan, que hoy va a haber milagros de fe. Y no está mal, pero el país está en ruinas morales y espirituales más que físicas. Claro, hablar de que está en pecado y que Dios va a traer juicio no es un mensaje lindo. Yo sabía que corría con este riesgo. Ya lo dije el primer día. Lo único que dije es que elegí el capítulo 7 para no ser apedreado, como en el versículo 26 fue apedreado Jeremías. Lo que la Argentina necesita, muchas veces decimos, para cambiar, es escuchar la palabra de Dios. ¿Saben? Esta es una muy buena expresión, pero que aporta muy poco. Vuelvo a repetirla, porque veo caras sorprendidas. Lo que la Argentina necesita, decimos, para cambiar es la palabra de Dios. Y vuelvo a repetir lo que dije después, una muy buena expresión, pero que aporta muy poco. ¿Ustedes se creen que el pueblo de Israel no conocía la palabra de Dios? ¿Ustedes se creen que no la repetían cada vez que iban al templo? Te regalaban una Biblia de primer nivel, no como nosotros tenemos una Biblia medio pelo porque no tenemos mucha plata. Estaban cansados de escuchar. El tema no es que la palabra de Dios no está fluyendo. El tema es que yo no oigo ni vivo la palabra de Dios. Y entonces voy a traer a colación algo que todos tienen en la hojita. No la del mensaje, sino atrás. Todavía no tengo esa capacidad. Y así nos dice Mati y Nati, aquellos dos hijos nuestros que están, no míos, bueno, no me quiero tomar la atribución de lo que no soy, padre entre comillas. Dice, los yunquis, escuchen nomás, ellos estaban allá en Bolivia estudiando y fueron a una tribu de aborígenes que se llama los yuquis. Y dice, son animistas. Fíjense que está hablando de lo mismo que el profeta Jeremías nos habla hoy a nosotros. A pesar de esto, se muestran muy abiertos al recibir visitas de pastores.
Y les gusta reunirse o hacer culto, como ellos dicen, cuando llegan las visitas. Ellos han venido escuchando, y escuchen bien lo que dice Mati y Nati, ellos han venido escuchando el Evangelio desde la década del 60. Tienen Biblia a rolete, palabra ni te cuento. Mientras que otras miles de etnias del mundo no tuvieron esa posibilidad, y nuestro llamado es ir precisamente a estas etnias que no saben nada de Cristo ni de su amor. Siguen resistiendo. No es cuestión de que le lleve la palabra, es cuestión de recibir la palabra. Y la otra cosa que nosotros tenemos, la otra parte que nos toca a nosotros, es no solamente recitar la palabra de Dios, sino vivirla y mostrarla. De nada sirve recitar si mi vida dice lo contrario. De nada sirve saberse versículos de memoria si vivo lo contrario. Estamos llamados a mostrar. Jesucristo dijo que nos llamó a ser sal y luz. Y para ser sal y luz en el reino de Dios hay que estar dispuesto a vivir de tal manera que podamos traer cambios en aquellos que nos ven. Usted dirá, pastor, pero somos tan poquitos. Una gota en el mar no lo cambia. Y si le quito una gota al mar, no lo cambia. Pero el mar es una sumatoria de gotas, una infinita sumatoria de gotas. Y si realmente como pueblo nos unimos en este mensaje de desafío que Dios nos hace como hijos y empezamos a cambiar aquellas cosas que sabemos que están mal, que sabemos que nos dañan, que sabemos que dañan la imagen del reino de Dios, que sabemos que dañan a la iglesia, y empezamos y nos comprometemos a vivir de la manera con que Dios nos llama a que vivamos. No vamos a hacer una gota en el mar, sino que vamos a hacer una sumatoria de gotas que ha de poner presencia en medio del mar. Yo cuando voy a Brasil hay un río que no es muy grande, pero cuando llueve arrastra un montón de tierra colorada. Evidentemente no cambia al mar, pero uno ve como los primeros 20 o 40 metros del mar, que es un mar transparente y azul, se vuelve marrón. Es una sumatoria de gotas la del río. De la misma manera nosotros, al revés, ¿no es cierto? En un mar que está marrón y oscuro, podemos ser un río limpio, que transforme y que vaya ganando lugar en medio de una sociedad corrupta. Por eso la pregunta, ya termino, paso algunas hojitas, ustedes lo ven. La pregunta y el desafío que nosotros tenemos es, ¿nos atreveremos? ¿Dejaremos aquellas cosas que escondemos detrás de la religión? ¿Nos atreveremos a dejar que el Espíritu de Dios obre en nuestro interior? ¿Buscaremos cada mañana su presencia? Empezaremos el día orando, empezaremos el día buscando de su misericordia en nuestras vidas. Como le enseño a los chicos que se van a bautizar, miren, ustedes pongan el celular para vivir en oración permanente. Como Él nos enseña, orad sin cesar. Vivid en comunión conmigo cada momento de la vida. Y entonces les digo, prográmenselo cada hora. Y les va a sonar una música especial a las 2, a las 3, a las 4. Bueno, de noche duerman.
PM, no AM. Y saben que cuando esa música especial les suene, ustedes tienen que acordarse de cómo están viviendo y de lo que se han comprometido a vivir. Y cuando esto empiece a hacerse hábito en nuestra vida, los hábitos de nuestra vida han de cambiar. Porque hemos de tomar conciencia y de tomar conciencia a lo que nos ha llamado Dios. Dios no entregó a Jesucristo en vano. Dios no entregó a Jesucristo gratuitamente para aquellos que un día le hemos aceptado, después hagamos como el pueblo de Israel, con el cual Dios había hecho pacto. Y Dios hizo pacto con nosotros en Jesucristo, para que después vivamos. Él viva la pepa. El apóstol Pablo dice, no, porque la gracia ha de sobreabundar, hemos de seguir pecando. Dios nos llama a una vida de santidad, a una vida llena de su presencia, porque una vida llena de su presencia es lo que acaba de cambiar a esta Argentina que vive en la inmoralidad, en la idolatría y de espaldas a Dios. Yo les pido a la iglesia que puedan ser una sumatoria de gotas, que cambiemos, no como los políticos nos enseñan o nos llaman a cambiar, sino que cambiemos realmente porque llevamos la presencia de Dios en nuestras vidas. No llevando un libro, llevando el libro y la piedra escrita que Dios le dio a Moisés en nuestro interior. Y entonces cuando los demás vean tu vida, van a poder decir, no tengo alternativa, o creo o perezco, o creo o no soy bendito. Es eso a lo que nos llama el Señor, es eso a lo que nos llama su presencia en nuestras vidas. Jesús cambió la historia, no porque cuando nació había un gran coro de ángeles, un milagro que vieron los pastores. Jesús no cambió la historia porque cuando entró al templo vio que era una cueva de ladrones y sacó a aquellos a latigazos. Jesús no cambió la historia porque denunció el pecado mientras estuvo aquí. Jesús no cambió la historia porque realizó milagros por donde caminaba. Jesús cambió la historia porque fue ofrenda a Dios, porque estuvo dispuesto a despojarse de su divinidad. Y entonces en esa actitud de entrega, Él dijo, Padre, yo voy. Yo estoy dispuesto a sacrificarme lo que soy. Yo estoy dispuesto a dejar lo que soy para bendición del hombre que está perdido. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Esa es nuestra religión. No es solamente venir a cantar y estar juntos. No es solamente hacer actos de presencia. No es solamente poner pancartas. Está todo bien. No es solamente salir al parque como van a salir en esta tarde los chicos con la obra de teatro. No es solamente ir de picnic, de campamento o de retiro. El retiro de matrimonio no te va a dar nada si tú no estás dispuesto a decirle hoy, Señor, yo quiero como Jesús vaciarme de mi interior y dejar que tú me llenes con tu presencia. La obra que cambió el mundo de Jesús fue la entrega. Como dice el apóstol Pablo, tengamos entonces nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no aferró o no se aferró a esto, sino que se despojó y dice, se hizo siervo y se humilló y en esa condición estuvo dispuesto a ir a la cruz por cada uno de nosotros. Dios no nos pide que vayamos a la cruz. Dios solamente nos pide algo que es bueno para ti. Es que tú dejes que su presencia te llene cada día. Ejercita esto del celular y tú te vas a dar cuenta del error que cometiste tal vez en la hora y tendrás la oportunidad de decir, Señor, perdóname, que esta hora que viene sea para tu gloria. Yo quiero entregar mi vida a ti. Yo quiero que tú llenes mi mente de las cosas tuyas. Yo quiero ser parte del reino que tú estás esperando. Iglesia, Dios está esperando a ser
en este lugar una iglesia grande, no grande en número, no grande porque tengamos grandes oradores o predicadores de primera. Dios está esperando hacer una iglesia grande porque Dios está esperando que tú le entregues tu vida por completo. Y yo quisiera que en esta mañana, si todavía no te has decidido a ser parte de esta iglesia que estamos buscando los pastores y que estamos rogando a Dios para que Él toque tu vida, yo te pido en el nombre de Jesús en esta mañana. Ya sé que todos han aceptado a Jesucristo, tal vez alguno no. Si todavía no has aceptado a Jesucristo, este es el día. Hoy Dios te está diciendo: ven, yo tengo salvación para ti, yo tengo victoria para tu vida, yo quiero vivir en ti y morar contigo todo el tiempo. Pero si tú también has recibido ya a Cristo, Dios te está diciendo: yo quiero que ahora me entregues todo, que no te quedes con parte. Yo quiero ser el centro de tu vida, para que toda tu vida gire en derredor mío. Yo quisiera que inclinemos nuestras cabezas, vamos a orar. Y allí donde tú estás, siente ahora la voz del Espíritu Santo que te dice: entrégame todo. Yo quiero todo porque yo quiero transformar este barrio en un barrio de victoria. Yo sé que te parece difícil, pero tú tienes que saber que si tú entregas todo en mis manos, todo lo demás corre por cuenta mía. Y yo soy el que voy a transformar, no tú. Yo soy el que voy a dar victoria, no tú. Por eso lo único que te pido es: humíllate delante de mi presencia para vivir victoriosos de rodillas. Que este sea el sentir. Y allí donde estás, ora, entrega ahora tu vida a Cristo. Y si tú ya lo has hecho, eres miembro de la iglesia, está dispuesto a entregar hoy todo a Él. Oramos. Y si tú haces esta oración, yo después te voy a pedir que ahí donde estás te pongas en pie. Si estás dispuesto a entregar todo para que el próximo año podamos entrar y ser realmente una sumatoria de gotas que inunde este mar de Arroyito. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque ella apela a nuestra historia, a nuestra conciencia y a nuestra razón. Y hoy nosotros podemos ver que tanto en la historia, tanto en la razón y en la conciencia, debemos dejar que tu Espíritu fluya en nosotros. Por eso, Señor, como iglesia, hoy te decimos: perdona nuestros pecados y ayúdanos a vivir en integridad. Y también, Señor, en lo personal, quiero permitir que tú fluyas en mi interior. Asocio a tu mensaje en esta mañana y decido entregar mi vida a ti para que tú seas el centro de mi existir. Lo declaro y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Voy a poder que solamente los que han hecho esta oración conmigo se pongan en pie. Si no la has hecho, no te pongas en pie, no es una obligación. Si tú has decidido hoy decir: Cristo es el centro de mi vida, no que ya Cristo vive en mí, pero quiero que sea el centro, ponte de pie. Gracias a Dios por lo que nos han decidido. Yo no sé si hay alguna canción con la cual vamos a cerrar y mientras cantamos decimos: gloria a Dios, qué bueno, hoy he decidido cumplir con aquello con lo cual Dios durante tanto tiempo estuvo buscando en mi interior.